Muy buenos días, mis queridísimos amigos y amigas de YouTube. Es un placer, es un honor estar un vídeo más con cada uno de vosotros y disfrutar juntos de un tema apasionado y apasionante como es el bautismo por los muertos. Un tema doctrinal fantástico, un tema bíblico, como ya vimos en la primera parte, y hoy vamos a rematar este tema tan apasionado con una segunda puesta en escena. Tenemos con nosotros hoy a Marta Fernández Rebollo para intervenir y también a nuestro queridísimo David Moraza, que es muy buena persona y que estamos contentos de estar con él y con Marta, por supuesto. Les hablo desde la ciudad de Toledo, una ciudad religiosa históricamente, la única ciudad en el mundo que se ha ganado el título de la ciudad de las tres culturas. ¿Por qué las tres culturas? Porque en esta preciosa ciudad convivieron pacíficamente, bueno, relativamente un poquito, pero mayoritariamente pacíficamente, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo por varios cientos de años. Y la diferencia religiosa no causó nunca ninguna guerra, excepto ya cuando vino un rey y una reina que querían dominar a los demás. Pues desde esta ciudad hoy vamos a comenzar con este tema tan apasionado y apasionante. Gracias a todos los que nos habéis escrito y nos habéis a su vez reconocido, animado para seguir adelante. De verdad, muchísimas gracias. Así que vamos a tener en primer lugar la presentación de David Moraza. Este hombre, la verdad que a mí siempre me encanta ver lo que él escribe en teancum.com. ¿Correcto, David? Teancum.com. .es. .es. Claro, estamos con el punto, los puntos y tal. Perdóname, hijo. Teancum.es. Les recomiendo porque la verdad que, sinceramente, tiene una calidad los artículos que escribe David que son admirables. A mí me encanta. Es un hombre con una visión de las escrituras increíble. Él va mucho más allá siempre. Se sale de lo que es lo normal y entra en lo que es lo excepcional. Y personalmente a mí teancum.es me encanta. Por favor, os recomiendo que os suscribáis. Es completamente gratuito, por supuesto, y os vais a sentir agradecidos por haberlo suscrito. Así que lo recomiendo de todo corazón. Querido David, ya te conocemos en el programa de otras intervenciones estupendas que has hecho con Profundizando en las Sagradas Escrituras y el tiempo es tuyo, campeón. Buenos días, mis queridos amigos. Es para mí un placer estar aquí con vosotros esta mañana de sábado para hablar del bautismo por los muertos. Me voy a referir a algunos aspectos que yo le llamo filamentos, que son prolongaciones de esta doctrina que se extiende a nuestra vida cotidiana y al mundo que observamos. Hay una cosa curiosa en cuanto a la mitología griega y es el reino del Hades. El reino del Hades ellos lo describen como dividido en tres secciones. El Tártaro, la primera de ellas, rodeado de triple muralla, una torre inexpugnable, que es donde residían los malvados y los rebeldes contra los dioses. Ahí estaban los cíclopes y los titanes, que desafiaron la deidad. Una relación muy parecida a Lucifer, que intentó quedarse con el poder de Dios. Los titanes y los cíclopes también. También están los prados de Asfódelos, que son las personas correctas, pero neutrales. No eran valientes en el testimonio de ninguna causa. Este prado estaba lleno de flores, que son la comida favorita de los muertos. Beben agua del río Lete, y eso les hace perder la memoria. Y luego están los campos elíseos, a los que queremos ir todos. Ahí viven los justos, los héroes, los guerreros, las personas virtuosas que han destacado por sus hechos. Esta imagen es un reflejo, un destello de la luz de Cristo, que insufla en el alma de las personas el conocimiento de los cielos. También esos reinos estaban separados por murallas, ríos insalvables, y me recuerda lo que Nefi habla acerca de ese abismo. Marta, ¿podrías leerlo, por favor?
Sí, dice, y les dije que era un abismo horroroso que separaba a los inicuos del árbol de la vida y también de los santos de Dios. Pues esta semejanza entre este mito y la restauración a mí me da mucha alegría, mucho gozo, porque el Señor, aun cuando no tenía restaurado su evangelio, pero ilumina la luz el alma de cada hombre que viene al mundo. Había un personaje en ese reino, el Hades, que es Caronte, que es muy conocido por todos, y tenía dos condiciones para pasar a los viajeros hacia los reinos que les correspondían. Uno, que debían haber sido sepultados, y otro, el deber de los familiares de colocar un óvulo bajo la lengua, una moneda. Esto es un resplandor temprano de las ordenanzas vicarias por los muertos, pero nos da a entender ya que en lo profundo del alma los vivos sienten obligaciones hacia los muertos. Los que no tenían un óvulo vagaban por la orilla del inframundo. Nosotros, al realizar la ordenanza vicaria por nuestros antepasados, en cierta forma es como si pusiéramos esa moneda debajo de su lengua. Así que hay una semejanza entre las condiciones que tenía Caronte para atravesar la Estigia y las condiciones que requieren las familias para atravesar el vacío de este mundo y permanecer unidas. Elías el profeta es el que nos da las llaves del alma. Ahora me gustaría reflexionar un poco acerca de las consecuencias de la muerte y la fractura de los vínculos familiares. Me gustaría que me siguieran en esta secuencia de ideas. Son 6 ideas. La muerte destruye los vínculos de sangre porque el cuerpo desaparece. Mis 2 padres han fallecido. Los vínculos corporales con ellos también han desaparecido. El ADN que nos unía ya solo está en mí, no está en ellos. Pero conservo un vínculo emocional hacia ellos, un vínculo de emociones, pero cada vez que las siento, las proyecto en forma de cuerpo. Lo corporizo todo. No son emociones solitarias, sino son recuerdos vivos de sus imágenes. Cuando resucitemos, en la resurrección no hay vínculo biológico con nuestros padres. Tenemos un cuerpo que no lo hemos recibido de ellos, sino lo recibimos por gloria, no por genes. Por lo tanto, no se restaura el vínculo familiar mediante la genética ni la sangre. Pero gracias a las llaves de Elías, acuérdense de Caronte, gracias a ellos, las ordenanzas vicarias ocupan el lugar de la dueña de nuestro cuerpo y el vínculo familiar perdura. Las ordenanzas son algo muy importante. La conservación del vínculo familiar ajeno al ADN es necesario para crear la sociedad de los cielos, porque esa sociedad necesita vínculos tan fuertes como el familiar, así como en esta tierra. En esta tierra, sin el vínculo familiar, no habría sociedades. En los cielos, sin vínculos familiares, tampoco. Pero como no hay cuerpos, necesitan ese vínculo que antes tenía el ADN. Esas son las ordenanzas. Por eso el Señor a Abraham le dice, y en ti, es decir, en tu sacerdocio, y en tu descendencia, es decir, en tu sacerdocio, es decir, el Señor ya da una muestra muy clara de que el sacerdocio, las ordenanzas, vinculan a las personas con tanta fuerza como la sangre. Me gustaría ahora hablar acerca del eslabón conexivo del que habla José en las Escrituras. Y Marta, por favor, ¿podrías leer esta escritura? Sí, dice, basta saber en este caso que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Y la pregunta es, ¿por qué el bautismo es un eslabón conexivo? ¿Por qué hace falta seguir transmitiendo después de esta vida la organización familiar? Que
el ADN consigue mediante la transmisión de la herencia. ¿Por qué? Sin el bautismo vicario, la tierra sería herida con una maldición, porque esta viña, la viña, el Señor le llama viña, ha sido adquirida a un precio muy grande. El precio es la expiación de Cristo. Sin la expiación de Cristo, todos serían frutos silvestres. Para pagar esta viña hizo falta la mejor sangre, la del primogénito. Si no hubiera Cristo padecido por nosotros y proporcionado la ordenanza del bautismo por los muertos, la humanidad estaría en el pasivo de los cielos. No aportaría crecimiento con líneas familiares después del velo. Es decir, los dioses que dijeron, vamos a barajar allí que hay material y vamos a crear una tierra donde estos puedan morar. Los dioses estaban sembrando frutos silvestres para que fueran después frutos escogidos mediante la expiación de Cristo. Sin el bautismo vicario, después de la muerte, seríamos personas sin familia, por lo tanto en el pasivo de los cielos. Sería un mundo que el Señor dijera, este mundo es el pasivo, los voy a salvar, pero no entrarán en mi reino, porque no pueden, no tienen la organización familiar que se necesita. Así que la estructura familiar no es una convención social, política, humana, es la misma estructura del universo que existe y que necesita perpetuarse. Acuérdense de las familias de células, las familias atómicas, las familias de partículas elementales. Todos los elementos se organizan en familias que comparten ciertas propiedades. Por ejemplo, la tabla periódica, el número de electrones en la última capa, el número de protones en el núcleo, la carga eléctrica, la masa, se asocian por familias los que son comunes, no por individuos solitarios. De esa forma se perpetúa la creación de materia en el universo. De la misma forma, las ordenanzas perpetúan la familia en el universo porque las asocia mediante sus leyes y sus valencias. Hay un giro en el universo, el Señor dice que es el giro eterno, dice, mis caminos son rectos, pero mi curso es un giro. O sea, dice, voy recto pero girando. Eso me recuerda al ADN de nuestras células. La ley de castidad es la que regula la transmisión del ADN en la Tierra. Al hacerlo, esa ley santifica la semilla y el bautismo vicario la transmite después de este mundo. De esa forma, nosotros, mediante la obediencia a las ordenanzas y a los mandamientos, participamos en el camino recto, pero también en el giro eterno. Es una simbología muy semejante a lo que ocurre en el universo. Tengamos en cuenta que las ordenanzas del Evangelio no son convenciones religiosas o acuerdos religiosos solamente, sino que obedecen a la propia estructura de la vida y del cosmos. El Señor es un Dios de todo, no es solo de un Dios de una parte del universo. Ahora vamos a concentrarnos en cómo se organiza la ordenanza del bautismo de los muertos. Antes, al inicio de la restauración, los bautismos se realizaban en el río Missouri de forma desordenada. Cada uno iba allí cuando quería, un poseedor del sacerdocio los acompañaba y se bautizaban por los muertos. Una mujer podía hacerlo por un hombre por una mujer fallecida, no había un hombre. Por favor, Jesús, ¿podías leer esta escritura? Sí, dice, este asunto parece ocupar mi mente e introducirse con más fuerza en mis sentimientos, desde que me persiguen mis enemigos. Se expuso en mi carta anterior que debe haber un registro, el cual debe ser testigo ocular y también oír con sus oídos para que registre una verdad ante el Señor. ¿Qué impresión te da el lenguaje y esa escritura? Hombre, me da una impresión de que el Señor le está diciendo al profeta que debe de hacer las cosas con un orden estricto,
¿Por qué? Porque no es un orden de este mundo, es un orden celestial y debe de cumplir esos requisitos. Exactamente. Después continúa el profeta añadiendo elementos de orden. Marta, por favor, ¿podrías leer? Nombrando también a unas 3 personas que hayan estado presentes, si es que las hubo, las cuales en cualquier momento que se les requiera puedan certificar lo ocurrido, a fin de que en boca de 2 o 3 testigos se confirme toda palabra. ¿Qué te parece el detalle, el detallismo en todas las cosas? Pues sí, pues un registrador, ¿verdad? Y una serie de testigos que puedan dar fe de lo que ha sucedido. O sea, el Señor realmente quiere que las cosas se hagan con un orden muy, muy concreto, muy establecido, como dice antes, muy, creo que es por aquí, minucioso, ¿no? Minucioso. El cristianismo en ese tiempo en general adolecía de una cierta informalidad, es decir, una prevalencia de los sentimientos sobre las formalidades, sobre los procedimientos. Lo vemos en la espontaneidad de los bautismos en el río Missouri. Allí todo el mundo iba con buenos sentimientos y buenas intenciones, pero cada uno a su manera. Entonces el profeta continúa. ¿Jesús podía leerlo? Dice: os parecerá que este orden de cosas es muy minucioso, pero permítaseme deciros que solo es para obedecer la voluntad de Dios, acomodándonos a las ordenanzas. ¿Qué os parece el tono de estas palabras? Es una carta, ¿eh? Es una carta que escribe José Luis. Hombre, que cada ordenanza que ha establecido Dios tiene su proceso propio, su procedimiento a seguir, y que todo eso está dado por Dios, no inventado por los hombres. Entonces el profeta dice que esto cumple los requisitos que la naturaleza pide, porque es un asunto de los cielos, no es un asunto de la tierra, ¿no? Y sí, también me llama la atención, ¿no?, la importancia de que debe ser el hombre el que se acomode a la ordenanza que el Señor ha establecido y no al revés, no ir adaptando las ordenanzas a nuestra conveniencia, pues según las circunstancias o no, y además de esto, pues las escrituras nos dicen que de las pequeñas cosas nacen las grandes, ¿no? Entonces, esta minuciosidad está hablando de cosas pequeñas, pero que todas juntas confluyen en una gran cosa que es la ordenanza en cada momento, claro. Y fijaos, aquí dice el profeta: os parecerá que este orden de cosas es muy minucioso. Parece que está pidiendo disculpas. Yo creo que hasta ha estado a punto de decir perdonadme, pero él sabe la informalidad. Informalidad viene de no forma, de no tener forma definida. Él sabe que los miembros venían de la informalidad. Y le está diciendo: perdonad, pero sé que esto parece muy minucioso, pero eso es lo importante. Me gustaría entrar ahora en un símil acerca de la minuciosidad y por qué. Veis aquí una caja que está separada con una pared. A la izquierda de la pared hay un gas, son moléculas de gas, y a la derecha el vacío. Este sistema se llama un sistema de baja entropía. Tiene baja entropía porque hay un orden. El orden es lleno-vacío. Ese es el orden. Entonces es un sistema de alta entropía. Si abrimos una ranura en la pared, en la parte derecha, el gas se dispersa y llena toda la caja. ¿Por qué lo hace? Podemos leerlo. El gas llena toda la caja porque es el estado que con más probabilidad pueden adoptar sus moléculas. Es decir, no llena toda la caja porque está vacío. Llena la caja porque es más probable que estén las partículas aquí y aquí a que estén solo aquí. La probabilidad de que estén en los dos lados es más alta que la probabilidad de que estén en uno. Ese es realmente el motivo. Cuando perdemos el orden anterior, lleno-vacío, eso es irrecuperable. No se puede volver ya a este estado.
porque es muy improbable que las partículas vuelvan a estar todas en el mismo lado. No es imposible, pero la probabilidad es tan baja que roza lo imposible. Así que si perdemos el orden anterior, lleno vacío, no se puede recuperar. La apostasía y la restauración del Evangelio es una imagen de esto. Cuando el Evangelio estaba sobre la tierra con toda la verdad, había una diferencia entre lleno vacío. Verdad, error. Falso, verdadero. Sin embargo, cuando se pierde la verdad, todo es lo mismo. Y no se puede recuperar ese orden. En este ejemplo vemos que la vida solo tiene una forma de obtenerse y es un estado ordenado. Nosotros tres, ahora mismo, somos un estado ordenado. Cuando fallezcamos, que será dentro de muchísimos años, seremos estados desordenados. Porque el camino es estrecho e improbable. Es decir, es más probable que estemos muertos o que estemos vivos. El rey Benjamín decía muy bien, el Señor os permite vivir, respirar, moveros día a día y tenéis que estar agradecidos por eso. Le decía el rey Benjamín, porque es un milagro. Lo que no, no es un hecho de esto es porque sí. Marta, ¿podías leer el versículo siguiente? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación y continuación de las vidas. Es decir, el plan de salvación es lo más improbable que existe en el universo, porque es estrecho. Y si se quiere entrar en él, hace falta orden, lleno, vacío. No se puede entrar de cualquier manera, desde cualquier lugar, ¿no? Necesita un orden, porque es estrecho, es muy estrecho. La muerte, como hemos dicho antes, es nuestro estado más improbable, porque es de alta entropía. Jesús, ¿puedes leer el versículo? Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a las muertes. En el ejemplo de arriba, la entropía es mucho más fácil de conseguir que el orden, porque lo único que tienes que hacer es nada, no tienes que hacer nada. Sin embargo, para conseguir un estado ordenado, sí tienes que hacer. Por ejemplo, hemos tenido los 3 niños pequeños y sabemos lo que es su cuarto. Cuando ellos eran chicos y tenían juguetes, ¿hacia dónde fluía su cuarto? Hacia el caos más absoluto. Exactamente, hacia la entropía, ¿no? El caos absoluto. ¿Y qué nos costaba a nosotros, los padres, conseguir la situación izquierda, lleno vacío? Era muy difícil. Siempre aparecía en algún sitio algo que tenían desordenado, en algún rincón, debajo de la cama. Pero bueno, había que intervenir. Había que intervenir, ¿verdad? Había que intervenir. Bueno, pues yo sé familias que tienen hijos perfectos y familias perfectas y lo tienen todos los cuartos ordenados. No voy a decir el nombre, pero existen. Yo no los conozco, a ver. Yo sí conozco una, pero bueno, no voy a decir quién es. Pues ese es el orden de los cielos, un esfuerzo constante por mantener el orden. La minuciosidad en las ordenanzas de la Iglesia de Jesucristo sugiere un orden exacto en todos sus procedimientos. Y eso nos da una idea de cómo es su casa y cómo son sus objetivos. Cuando no hay peligro, cualquier dirección es buena. Pero cuando estás perdido, tienes que encontrar el camino. Y hoy vivimos en un mundo donde la gente piensa que da igual todo, de que es lo mismo. Pero nosotros estamos buscando un lugar en concreto. En el sueño de ley había muchas personas que iban para allá, para acá, para allá, para el edificio, para las planicies, para el río. Pero había otros que solo tenían un camino, porque tenían un objetivo,
que conseguir. Eso les daba una dirección ordenada. Por ejemplo, la recomendación del templo requiere estar en orden con la casa del Señor. No la casa del Señor en orden con nuestras opiniones o deseos, no. Nosotros con la casa del Señor. Porque el templo es una casa de orden y no de alta entropía o de confusión. El templo está todo ordenado. Por eso los estados futuros, santificados, inmortales y eternos, de lo que nos habla el Evangelio, son improbables y contrarios a la entropía. No vienen por pendiente natural. Requiere una intervención exterior para separar la vida del desorden. Cuando el Señor habla de las tinieblas de fuera, está hablando del desorden del vacío. Son muy extensas, son amplísimas. Sin un plan, el destino de la Tierra está fijado por el cosmos. ¿Habéis leído algo de Paulo Coelho? Sí. He leído varios, El alquimista, precioso, un libro precioso. Pues Paulo Coelho tiene una frase que es con la única con la que no estoy de acuerdo con él. Todo lo demás sí, todo lo demás es un hombre maravilloso. Él dice, si hay algo que desees con todo tu alma y todo tu corazón intensamente, todo el universo conspirará para que lo consigas. Sin embargo, hermano, la cruda realidad es que todo el cosmos conspira para nuestra destrucción. Todo el universo. Cuando ven ustedes esa fotografía de las galaxias, las nebulosas tan bonitas que nos da el Hubble, ¿han visto esa fotografía? Preciosa. Y ahora con el James Webb más todavía, unos colores, una definición. Bueno, pues eso es el infierno. Eso es el vacío de fuera. Eso es un lugar lleno de frío, radiación mortal y vacío. Lo que pasa es que los colores son artificiales. Los colores se le añaden para diferenciar las diferentes emisiones de longitud de onda. Pero el universo no es como lo ven ustedes en esa fotografía. El universo fundamentalmente es oscuro, vacío y letal. Yo vivo en Almería y me gusta la naturaleza, entonces de vez en cuando voy a correr a la sierra, a perderme por las soledades. Mi mujer dice, cualquier día te da algo y no te encontramos. Digo, llevo el GPS, me buscáis, ahí estaré. Pues esas maravillosas lugares de Almería, en el desierto de Taberna, si tú te paras allí un día de julio a las 2 de la tarde, todo el desierto conspira para convertirte en abono para las plantas, en tu destrucción. Y ese es el mundo donde vivimos. Si por el universo dependiera, todos seríamos átomos. El bautismo por los muertos es la inversión de la entropía que apareja la muerte. Jesucristo, cuando vence la muerte en Getsemaní, hace muchas cosas. Y una de ellas es conseguir con nosotros y sus creaciones una excepción con nosotros. No solo con nosotros, con los animales, las plantas, las creaciones de Dios. Y le dice al universo, con esto vais a tener que tener misericordia y compasión. Y le dice al universo, nosotros no sabemos lo que es la compasión y la misericordia. Por eso en el Salmo 22 dice David, que es Cristo, dice, me rodean fieros toros, fuertes toros de Basán, que con sus cuernos y sus bocas tratan de engullirme. Cristo se enfrenta a las demandas del universo y el universo le dice a Cristo, estos tienen que ser átomos porque son desobedientes. Y así como Cristo hizo, así como Moisés hizo sacar agua de la peña en medio del desierto, Cristo en Getsemaní saca misericordia de las piedras, de las estrellas, de los gases, de un universo inmisericordia. Y el universo mismo se asombra y dice, ¿cómo es posible esto? Que yo sienta misericordia por ti. De hecho, se rompieron las peñas, el cielo se nubló, hubo terremotos, la naturaleza padecía
cuando no tenía misericordia ni compasión. Y Cristo las sacó de Getsemaní y pagó el cambio por nosotros. Es un milagro increíble. Y dijo, yo sé que todo tiende al máximo desorden, lo sé, y esas leyes las cumplo yo, pero con esto voy a hacer una excepción, porque fijaos lo que yo he pagado por ello. Y lo consiguió, lo consiguió. Por eso en la sección 77, la visión de Juan, donde ve a seres, animales, no solo personas, animales, exaltados y vivos, lo opuesto a seres muertos y aniquilados. Se ha invertido la flecha del tiempo y de la entropía. La expiación es un milagro de tal calado que nunca llegaremos a entenderla y a comprenderla cabalmente. Pero la restauración nos ha dado algunas claves con las que podemos tocar algunos terrenos inexplorados, hermano, y son increíbles. La ordenanza del bautismo, una ordenanza, se usa tanto en la Iglesia como en la vida civil. Por favor, Marta, ¿podrías leer esto? Ordenanza viene del latín ordinare, poner orden, y del sufijo anza, cualidad del que hace la acción. Por lo tanto, ordenanza significa aquello que actúa poniendo orden, tanto en una iglesia, una ciudad o una caja de gas separada por una pared. Todos pagamos impuestos, ¿verdad? Y si no los pagamos, pagamos el precio. Y si aparcamos mal, nos multan. Por eso entendemos perfectamente lo que es una ordenanza municipal. No tenemos fe, tenemos un conocimiento perfecto. Sin embargo, las ordenanzas del Evangelio parece que son gaseosas, parece que son como nubes de vapor. Pero, hermano, algún día tendremos la certeza de que las ordenanzas del Evangelio son tan reales como las municipales. Y si no las cumplimos, hay un precio que pagar. Lo que pasa es que todavía tenemos en nuestra mente el cielo de la apostasía, el cielo inmaterial, y no tenemos en mente el cielo de la restauración, que es el cielo de las calles, las casas, los suelos pavimentados de oro donde el Señor está de pie. Tenemos que fijarnos en eso, porque el cielo tiene sus ordenanzas y una de esas es el bautismo. El profeta José Smith enseña que el bautismo por los muertos ha de acomodarse a la ordenanza, no solo al deseo, ni a tus gustos, ni a tus caprichos, sino a un procedimiento. Jesús, ¿puedes leer esto? Sí, claro. Dice, acomodándose a la ordenanza y preparación que el Señor ordenó y dispuso antes de la fundación del mundo, para la salvación de los muertos que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. ¿Qué te parece, Jesús, esa escritura? Hombre, pues como todas las escrituras, la verdad que esta es una escritura maravillosa, porque hay que acomodarse a los requisitos de cada ordenanza. Es como que cada ordenanza tiene su propio perfil, su propia personalidad, ¿verdad? Y por lo tanto hay que cumplir los requisitos de cada ordenanza, tanto en su forma como en su realización, en todo. Bueno, ¿y cómo te explicas tú que haya personas que crean que la ordenanza se tiene que acomodar a mi gusto, cuando las ordenanzas municipales me tengo que acomodar a las normas del ayuntamiento? ¿Por qué hacemos esa distinción? Hombre, yo creo que es primero porque no conocemos la verdad de las cosas. Segundo, queremos imponer nuestro criterio porque pensamos que somos más sabios que las personas, o en este caso los cielos, para establecer determinadas ordenanzas para el gobierno de lo municipal y de lo celestial, ¿no? Entonces, si no hay un orden, entonces, pues claro, las personas, pues nada. Y Satanás es el que quiere que la gente no tenga ese orden, que no tenga esa visión, que vaya en contra de la ley, que vaya en contra de todo para autoperjuicio propio. Pues exactamente, Jesús, pues tengamos en cuestión en mente una cosa.
También una cosa que, Sí, sí, perdón, Marta. mira, una cosa que me gusta es que esta escritura nos enseña que el Señor dispuso de las ordenanzas del Evangelio antes de la fundación del mundo, ¿no? Y que lo hizo ya teniendo en cuenta la situación de cada uno de sus hijos. O sea, dice, aún para la salvación de los que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. O sea, desde la fundación del mundo, el Señor, que es omnisciente, ya había contemplado todas las posibilidades y había ofrecido una alternativa, una opción, un recurso. Muy bien. Y además trata a todos, por lo que se ve, por igual, es decir, tanto el que no ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, pues tiene que cumplir los mismos requisitos. Lo mismo que a los que lo han conocido tenemos que bautizarnos, etcétera, 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 pues estas personas que han fallecido sin el conocimiento del Evangelio se les pide lo mismo. Y el Señor ha puesto los medios para que eso se haga. Uno de estos medios es el bautismo por los muertos, ¿verdad? Ya que en la otra vida se le va a requerir lo mismo que a los que lo conocieron en vida, ¿no? A mí también me sugiere esto, que debemos de estar agradecidos por el orden social, el orden municipal, el orden de nuestra nación, independientemente de que exista corrupción, existan malas personas, aparte de eso, agradecido por nuestra Constitución, por lo que nos hace personas libres, porque es una imagen del orden de los cielos y debemos de estar agradecidos por todo lo que tenemos. Incluso, David, como tú bien estás diciendo, lamentablemente todo el tema de la corrupción presente y futura, pero eso no forma parte del orden. Exactamente. Esos están como se dice, los hijos de perdición, están afuera, en las tinieblas, ¿no? Ellos no forman parte de esto. Quieren formar parte, pero no forman parte. Las ordenanzas correctas, como tú dices, la Constitución, las señales de tráfico, todo es el orden, es lo correcto. Si os fijáis, sí, perdona. No, que los que se saltan eso y aprovechan todo eso para ser seres corruptos, no tienen lugar en este sitio, no forman parte. En el lenguaje del Señor, la palabra naciones es un elemento de conocimiento. El Señor usa ese término muy frecuente, sobre todo en Doctrina y Comedia también. Respetemos el orden de los hombres porque está inspirado por el orden de los cielos. Y tengamos en cuenta que ese orden se prolonga más allá del velo, pero mediante las ordenanzas ya de la casa del Señor, de su reino. Entonces, la importancia de la forma es una muestra del orden de los cielos. Si queremos prosperar en este mundo donde la entropía gana terreno, no solo en nuestro cuerpo, donde hay cada vez más desorden, por eso envejecemos, sino en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Si queremos prosperar, tenemos que alistarnos al orden celestial a través de sus ordenanzas. Al aceptarlas, las ordenanzas en nuestra vida, y llevarlas a nuestros antepasados, estamos realizando el recogimiento de nuestra familia hacia un orden superior. Estamos haciendo una labor importante. Igual que Abraham, que decía que quería ser fundador de naciones. Nosotros estamos formando nuestra nación mediante el recogimiento de nuestra familia. El orden de los cielos es el estado más improbable en que una inteligencia o persona puede morar. Lo más improbable. Si tú quieres lo más probable, lo único que tienes que hacer es nada. Nada. No hagas nada. Entonces, lo más probable ocurrirá en tu vida. Pero si quieres el reino de los cielos, tienes que alistarte a sus ordenanzas. El logro de vivir de la manera que Dios vive no es fruto de la probabilidad, sino de un sacrificio, el que hizo Cristo, donde nos salvó del colapso. El universo colapsa por dos razones, la entropía y la fuerza de la gravedad, que al final colapsan las estrellas y lo colapsa todo. Pero el Señor nos propone una senda estrecha para escapar de esa muerte, de ese desorden. Y Él la senda de su evangelio. Y todo gracias a la expiación de Cristo, que hizo una excepción en el universo con sus creaciones.
Una característica del plan de salvación es que emplea los cuerpos que haya en ese momento. Las estrellas, las galaxias, se forman a partir de la condensación de gases y partículas de polvo, poco a poco, sus granos. El Señor, cuando alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, recogió, igual que con las estrellas, recogió lo que había y lo multiplicó. De la misma manera, Él multiplica la salvación de muchas vidas muertas con unas pocas vidas. Unos pocos vivos, que es lo que estamos aquí, realizamos la salvación de miles de millones. Y de esa forma nos acercamos al cosmos de Abraham. Cuando Abraham habló con Dios, le dijo a Dios, mira, miró a Abraham, dice, cuenta las estrellas, que no puedo. Dice, así será tu descendencia. Y dijo Abraham, ¿y eso? ¿Cómo puede ser? Pero le creyó. Aun cuando no lo entendía, le creyó y le fue contado por justicia. Nosotros, como santos de los últimos días en el templo, nos enfrentamos a las estrellas. Y nos dice el Señor, cuéntala, y no puedo. Sálvala. ¿Cómo? Con las ordenanzas de Dios. Nos enfrentamos al cosmos de Abraham. Y sí empezamos a contar. Porque yo ya cuento, mis padres, mis abuelos, mi primo que murió de un infarto, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Empieza a contar. Y como Abraham, los traigo conmigo fuera de Ur de los Caldeos. Y les digo, seguidme, que os voy a llevar a una tierra prometida. Por el poder del sacerdocio que me ha sido dado, yo os traigo conmigo. Y con ellos, tal como Abraham, se inicia nuestro dominio eterno, más allá del velo. Y entonces, como Abraham, somos príncipes de justicia, príncipes de paz, entrando en el convenio de Abraham. Hermano, yo os doy mi testimonio de que esto es cierto. Lo he sentido dentro de mí. Y si alguien cree que no es cierto, le invito a poner en una mano y en otra el relato del Evangelio restaurado y el relato del mundo, en una mano y otra, y que luego decida qué le da más esperanza, qué le da más felicidad. Empiece por ahí. Empiece a contestar esa pregunta. Y luego pida a Dios que le dé una respuesta. Pero primero, introduzca en su corazón esta doctrina y vea qué produce. Si produce luz o oscuridad. Si produce esperanza o desesperanza. Si produce gozo o tristeza. Y su corazón le señalará el camino. Y luego Dios le dará la respuesta. Muchas gracias por esta ocasión de hablar con vosotros. Para mí es un privilegio.